de la continuidad aquí no aplica. No solo por lo que dijimos, porque la continuidad gubernativa no existe y no puede existir en un gobierno democrático, porque es contrario a la democracia, sino es porque además la Constitución establece un método exacto para evitar la falta de gobierno, que es el 10 de enero hay una falta absoluta del presidente electo, debería asumir el presidente de la Asamblea Nacional, esto mediante una interpretación que se ha venido haciendo de la Constitución, la cual no asumió la Sala Constitucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la interpretación nos daba una figura que es una consecuencia, que era que el presidente de la Asamblea Nacional pudiera perfectamente tomar ejercicio del cargo de manera temporal hasta tanto el presidente electo, que no ha perdido su carácter de presidente electo, pudiera asumirlo, comenzando a contar los lapsos que están establecidos en la Constitución. En todo caso, entonces, la continuidad de la manera como la Sala Constitucional lo ha señalado es completamente contraria al orden democrático, porque rompe de manera total con la alternabilidad del poder. Como la Constitución no establece de manera clara si faltar al acto del 10 de enero implica una falta temporal o una falta absoluta, pues debemos ir a la interpretación más consona a nuestro modo de ver de la Constitución como un todo global, es que el presidente de la Asamblea Nacional sea quien asuma o quien debió asumir a partir del 10 de enero. ¿Por qué? Porque es la única fórmula que da la Constitución en caso de una falta del presidente electo de la República. Entonces, luego, en este momento, constitucionalmente debería estar mandando el presidente de la Asamblea Nacional y no el vicepresidente, siendo gobernados por personas a quien no elegimos, y estamos gobernados por personas que no tienen la capacidad jurídica para hacerlo. Luego, el día de mañana, cualquier acto que sea dictado por estos funcionarios políticos podría ser declarado nulo. Son muchos los artículos de la Constitución que se están violando, el 231, el 232, el 233, pero yo creo que el más violado aquí en todo esto ha sido el artículo 5 de la Constitución, el que establece, entre otras cosas, la soberanía, la independencia, la voluntad popular. El artículo 2 también establece el principio democrático como factor constitucional. Ese artículo también ha sido menoscabado, porque la democracia, insistimos, implica alternabilidad. Y ese principio ha sido roto el 10 de enero. El principio de la responsabilidad, que está en el artículo 2, el artículo 4, el artículo 5, artículos 140 y 141 de la Constitución, también están siendo violados, porque hay un gobierno que no se ha hecho responsable frente a los ciudadanos, porque no ha habido un acto de juramentación con todas las formalidades necesarias que la Constitución exige. Hoy en día lo que tenemos aquí, con todas las restricciones de las que somos víctimas en el país, en este momento, ya que no tenemos telas, no tenemos una industria de la moda como tal, porque no tenemos una industria de la confección, no tenemos un Estado que permita ese proteccionismo como lo tiene, por ejemplo, Colombia, con su Colombia Moda, donde protegen a la industria de la moda, donde protegen a los artesanos, donde hay una protección a los que confeccionan los jeans, donde protegen a esas personas que se dedican a confeccionar accesorios, marroquinería, zapatos. Aquí en Venezuela no tenemos nada de eso, sino que todo lo contrario. Tenemos un Estado que lo que quiere es eliminar cualquier iniciativa que se dedique a producir algo en el país. Por esto yo admiro mucho a todos los diseñadores que están hoy en día aquí trabajando en Venezuela. Hay un boom impresionante de nuevos diseñadores. Esto obedece a estas maravillosas escuelas de diseño, como por ejemplo Briville, que es una gran escuela que no tiene nada que envidiarle a todas las grandes escuelas en el exterior. Carmen Elvira Párez, quien es la directora de esta gran escuela, ha formado millares de jóvenes quienes están capacitados perfectamente para emprender una carrera de diseñador de moda. Son capaces de diseñar colecciones muy coherentes
y fabulosas y son capaces de enamorar a las venezolanas y a los venezolanos con su buen gusto y con sus creaciones que son maravillosas. Y cada día tenemos grupos más nutridos de venezolanos, no solamente en nuestra capital, sino que tenemos también en Maracaibo, en Puerto La Cruz, tenemos en Puerto Ordaz, en Valencia, en Barquisimeto, en todo el país tenemos diseñadores de una creatividad increíble que nos presentan un producto bellísimo con unas colecciones maravillosas. Lo que sí me gustaría, y es el sueño de mi vida, seguirlos apoyando a todos, que nos sigan deleitando con sus creaciones y que ojalá que tuviéramos en el país un organismo que se ocupara de proteger ese talento, de proteger esa industria de la confección en Venezuela y que pudiéramos tener un Venezuela Moda como lo tienen allá en Colombia. Y ese es el sueño de mi vida y de muchísimos venezolanos que queremos ver nuestra industria de la moda cristalizada en algo positivo para darle trabajo a una cantidad de venezolanos que se lo merecen. Mira, yo le quito, por lo menos a la mujer venezolana como tal, esa cantidad de implantes que se ponen y que por culpa de esos implantes la moda en Venezuela se ha visto, oye, vale, una exageración, una cosa demasiado sexy, demasiado vulgar. Me parece que todo ello obedece a esa exageración en los implantes, en esas uñas así de acrílico, en que la boca cae más hinchada, que las caras se las inyectan demasiado. Eso me choca. Me gusta en cambio en Venezuela esta cantidad de diseñadores jóvenes que hacen ya una ropa mucho más fresca para mujeres más normales del día a día. Muchachas que no tienen esa necesidad de estarse poniendo así como una cougar, no tienen esa necesidad de estar exagerando tanto su... Pues, no puedo vivir sin la moda, tan sencillo como eso. Yo soy el tercero y el mayor de los varones. A pesar de que venimos de una familia numerosa, pues 8 hijos, debo decir que los hermanos en total hemos tenido relativamente pocos hijos, quizás como reacción. Bueno, yo creo que lo que más marcó mi vida en general fue el hecho de vivir en esa experiencia internacional que desde los 10 años, yo nací en el año 50, viví, aprendí el inglés a los 10 años, aprendí el francés a los 14, hablaba el español como un músico. Con lo cual quiero decir que si hay algo que me caracteriza es esa vivencia, digamos, internacional que ha marcado mi vida, no solo en lo personal, sino también en lo educacional. Mis padres, que ya fallecieron ambos, hubieran querido que yo fuera ingeniero o médico o algo por el estilo, pero no me gustaba ni lo uno ni lo otro. A mí me gustaba realmente la filosofía, el arte, la historia, sobre todo la filosofía. Empecé la primaria en Venezuela, la terminé en Estados Unidos, empecé la secundaria en Estados Unidos, la terminé en Francia e hice la universidad en Estados Unidos, tanto el pregrado como la maestría. Cuando llegué a la universidad, lo que hice fue ser pragmático. En vez de estudiar ingeniería, que no me gustaba, a pesar de que era bueno en matemáticas y en ciencias, y en vez de estudiar literatura, historia y filosofía, que es lo que me gustaba, pero era impráctico, opté por un camino intermedio y me metí en economía. Y por eso soy economista hoy en día. Ahora, tengo la frustración de no haber sido un intelectual, de no haber producido, digamos, frutos intelectuales que quizás hubiera podido haber hecho si hubiera seguido profundizando los estudios. Pero en ese caso hubiera sido más profesorial que probablemente lo que hubiera terminado haciendo, y menos ejecutivo, que es lo que más me satisface a mí de cualquier actividad humana es lo intelectual, es la producción intelectual. Mi vida personal, profesional ha sido muy exitosa, entre comillas, por eso es que soy, ¿qué es lo que soy en esta entrevista? Soy la personalidad. Y ha sido una vida satisfactoria profesionalmente porque he asumido muchos retos distintos y en general los he sorteado
con éxito razonable, por eso estoy donde estoy. En fin, he estado en el mundo petrolero internacional, he estado en el mundo diplomático, he estado en el sector privado venezolano, he estado en el sector financiero internacional, no solo aquí en CAF, también en el Fondo Monetario. Entonces he cambiado de actividad dentro de ese contexto, vamos a llamarlo economicista y generalmente internacional. Mi vocación es de servicio público porque creo que el trabajo que yo he hecho a lo largo de mi vida ha tenido por intención mejorar la calidad del servicio público que me ha tocado trabajar para Venezuela, trabajar para organismos serios como el Ministerio del Petróleo, como el Fondo Monetario Internacional, como la CAF, y hacer lo mejor posible. ¿Qué significa ser el vicepresidente de la CAF? Bueno, significa mucho trabajo, significa horas largas, significa ocuparse de muchísimas cosas diversas, significa gerenciar esta organización en sus múltiples facetas. Sí, me gusta el trabajo porque siempre es exigente, siempre es retador, siempre surge algo nuevo. CAF es una organización muy dinámica, una organización en crecimiento, una organización internacional. Mi vida ha sido internacional, mi formación es económica y CAF es un organismo internacional económico, financiero. Entonces, digamos, encajo perfectamente bien en este ambiente. Quizás ya después de 15, 16 años aquí me siento como parte del mobiliario. Nunca había estado más de 5 o 6 años continuos en ningún país en mi vida, hasta que regresé a Venezuela en el año 96. Yo espero que ya próximamente pueda, próximamente digo en 2, 3, 4 años ya pueda dedicarme más al golf, a los deportes, a la historia, a la literatura, a la ópera, a las cosas que me gustan hacer más allá del trabajo, ¿no? A mí me gusta la actividad física. Yo soy corredor, soy nadador, juego golf. Recuerdo teniendo, qué sé yo, 25, 30 años ya casado, correr aquí en Caracas, en donde vivía, subí al Ávila. He hecho 10 maratones. He inventado el maratón CAF Caracas, que me ha sacado muchas canas en su organización, porque es difícil. De alguna manera es uno de mis logros más importantes, porque la complejidad del maratón, no solo de la organización, sino lo que ha significado para la ciudad y para el país, ha sido muy satisfactorio hacerle esa contribución a mi país y a Caracas. No digo mi ciudad, porque mi ciudad natal. Yo nunca tuve hijos propios. Tuve hijos, hijastros. Tengo 5 hijastros. Los llamo hijistros. Más bonito que hijastros. Mi vida familiar está bastante vinculada a mi actual esposa y a mis hermanos que viven aquí en Caracas hoy en día. ¿Qué te parece?